Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en un fragmento. Bueno, parece corto, pero tiene mucha sustancia. Parece ser como la intro, ¿no? De algo más grande, tal vez una película, un documental, sobre los inicios de la fe cristiana. Exacto, un punto de partida. Sí. Y nuestra idea es, bueno, desmenuzarlo un poco, ver cuál es el mensaje clave que nos tira de entrada y sobre todo, cómo arma el escenario, ¿no? Porque no solo dice qué va a contar, sino que nos da pistas de cómo lo va a hacer y desde qué ángulo específico. Y eso, ya de por sí, me parece que dice mucho. Totalmente, marca la cancha desde el principio. Exacto. Y para empezar fuerte, lanza un dato. Bueno, impactante. Hoy, Jesucristo tiene más de 1.000 millones de seguidores. 1.000 millones. Una cifra enorme, sí. ¿Cómo juega ese número con el mensaje central que nos quieren dar? Vamos a ver qué onda con eso. Porque justo después de la cifra, pone una cita bíblica que seguro muchos conocen. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que cree en Él no muera sino que tenga vida eterna. Y sigue, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que a través de Él fuera salvado. Poner esto ahí, al principio de todo, ¿qué busca? Pues, colocar ese pasaje, que es de Juan, capítulos 3, versículos 16 y 17, es una decisión, digamos, editorial muy fuerte. Resume una idea centralísima del cristianismo. Un Dios que actúa por amor, y ese amor lo lleva a entregar a su Hijo para redimir, ¿no? El punto clave es que no viene a condenar, sino a ofrecer salvación. Y esa salvación, dice el texto, se recibe por la fe en Jesús. Es como poner la tesis principal sobre la mesa, el corazón teológico de lo que va a venir. Claro. Marca un tono de gracia, de propósito salvador, desde la primera línea. Entiendo. O sea, presenta esa idea fuerte de amor, de salvación, y justo antes nos dijo, 1.000 millones de personas siguen esto hoy. Es como un puente entre la idea y su impacto real. Exacto. Es un contraste potente, un mensaje que parece íntimo, de amor divino, pero con una resonancia global, masiva. Sí, sí. Ahora, ¿cómo conecta esto con la historia en sí? Porque después nos da una pista de dónde encontrarla, ¿no? Justamente, después de poner el núcleo teológico y su alcance actual, nos dirige a las fuentes. Dice que son 4 evangelios, los que registran los humildes orígenes de esta fe. Los evangelios canónicos, claro. Esa palabra humildes me llama la atención, sobre todo después de hablar de 1.000 millones. ¿Será solo por, no sé, por el pesebre y eso? ¿O hay algo más ahí? Es una palabra con peso, ¿eh? Puede ser, claro, por la historia tradicional del nacimiento, las condiciones sencillas o el origen social de Jesús y los primeros discípulos, pescadores, gente común, digamos. Pero al poner orígenes humildes justo al lado de 1.000 millones de seguidores, se arma como un arco narrativo implícito muy fuerte, ¿no? Algo que empezó chiquito, sin poder aparente, y llegó a esta escala global. Claro. Sugiere como una trayectoria de crecimiento increíble y quizás hasta una validación divina de esos inicios tan sencillos. Tiene lógica esa dinámica. Ahora, acá es donde la fuente para mí se pone súper interesante y muy directa sobre su propio método. Reconoce que hay otros evangelios. Dice, cito textual, mientras otros evangelios narran otros eventos o aún algunos de los mismos eventos de manera diferente. O sea, admite que hay varias campanas. Y eso es fundamental. No es que ignore que dentro de los mismos textos sagrados cristianos hay distintas versiones, enfoques diferentes sobre los mismos hechos, o incluso relatos distintos. Se refiere, sin nombrarlos, a los otros 3 canónicos, Mateo, Marcos y Juan. Es un reconocimiento claro de que no hay una sola forma de contar la historia en las fuentes primarias. Pero, justo después de admitir eso, ¡pum!, lanza la frase clave. Esta es su historia tomada enteramente del Evangelio de Lucas. Enteramente. Después de decir que hay más, elige uno y solo uno. ¿No es eso como decirnos, ojo, que esta es una parte de la historia? Es una excelente observación, sí. Al decir enteramente de Lucas, no solo elige un camino, sino que recalca que es solo ese camino. Es como una declaración de método, sí, pero también pone un límite claro. Nos está diciendo, mira, de todo lo que hay en los evangelios canónicos, yo voy a construir mi relato usando solo los ladrillos que me da Lucas.
Y eso, claro, tiene consecuencias. ¿Qué tipo de consecuencias? Va más allá de decirnos, usé este libro. Definitivamente. Primero, maneja las expectativas. Si alguien conoce bien los 4, sabe que quizá algunas escenas muy famosas o ideas muy fuertes de Mateo, Marcos o Juan puede que no aparezcan aquí si no están en Lucas. Ah, claro. Segundo, al decirlo tan claro, como que te invita a preguntar, ¿y por qué Lucas? ¿Qué tiene Lucas que lo hace ideal para esta narración en particular? Aunque no nos da la respuesta, nos deja picando la pregunta. Y tercero, y quizás lo más importante para nosotros ahora, nos muestra que la fuente sabe que está presentando una perspectiva, una versión curada, y quiere que nosotros también lo sepamos. Eso cambia cómo uno recibe la info, ¿no? No es solo así fue la historia, sino así fue la historia según Lucas. Y sabemos que hay más. Es casi como un cartelito que dice filtro aplicado. Exactamente. Pero no es un filtro escondido, es uno declarado. Podrían haber contado la historia basándose en Lucas sin decirlo o mezclando cosas de otros evangelios sin ser tan obvios como se hace a veces. Pero no, eligen ser transparentes. Y eso, para analizarlo, es valiosísimo. Nos dice que la fuente tiene una intención clara al elegir a Lucas y quiere ser honesta sobre cómo lo hace. Es como una declaración de principios, narrativa. Pensando en lo que dijimos antes de los orígenes humildes, ¿tendrá que ver la elección de Lucas con eso? Se dice mucho que Lucas le presta atención especial a los pobres, a las mujeres, a los marginados. Quizás quieren remarcar esa parte humilde usando la mirada de Lucas. Esa es una hipótesis muy razonable y encaja bien. El Evangelio de Lucas es conocido por ese énfasis en la compasión de Jesús, su cercanía con los desfavorecidos, su mirada más universal, digamos. Al elegir Lucas, puede que busquen resaltar justo esos aspectos de la historia fundacional. Pero ojo, hay que ser cautos. El fragmento que tenemos solo nos dice que lo eligieron, no por qué. Entiendo. La conexión con la humildad es lógica si conoces Lucas, pero no está dicha ahí explícitamente. Lo que sí está explícito y es innegable es la selección consciente. Bien. Entonces, si juntamos las piezas de esta intro, ¿qué tenemos en claro hasta ahora? A ver, tenemos un mensaje teológico central clarísimo. El amor de Dios en Jesús ofrece salvación universal, no condena, y se activa por la fe. Ajá. Tenemos la constatación del impacto gigante de ese mensaje. Más de 1.000 millones de seguidores hoy. Identificamos las fuentes que señalan, los evangelios, que cuentan los humildes orígenes. Y, lo más importante, descubrimos la metodología narrativa que van a usar. Reconocen que hay varias versiones en los evangelios, pero deciden, explícitamente y de forma exclusiva, basar su narración enteramente en el Evangelio de Lucas. Lo que me parece más fuerte entonces no es solo el contenido religioso, sino esta, como autoconciencia de la fuente sobre cómo está contando la historia. Nos da una clave de lectura fundamental desde el vamos. Totalmente de acuerdo. Lo más revelador para analizar esto no es tanto la cita de Juan 3:16, que es súper conocida, sino esta declaración sobre usar solo a Lucas. Es como si nos dijeran, atención, no les voy a dar un resumen de los 4 evangelios, ni una síntesis. Les voy a dar la perspectiva de Lucas, completita y sin mezclas. Claro. Y eso es crucial porque condiciona todo lo que venga después. Nos prepara para una visión específica, con sus propios énfasis, lo que incluye y lo que omite respecto a las otras narrativas canónicas. Y al admitir que otros evangelios cuentan cosas de manera diferente, no está como abriendo la puerta a que la versión de Lucas, aunque sea la que eligen, podría no ser la única forma de entender esos orígenes, incluso para un cristiano. Es una lectura posible, sí. Muy interesante. Al reconocer las diferencias, evita presentar su versión, la basada en Lucas, como la única verdad monolítica dentro del cristianismo primitivo. Más bien, parece decir, esta es una versión autorizada y completa según una fuente canónica y es la que elegimos para contar. Podría verse como un respeto por la diversidad interna de las escrituras, aunque elijan seguir un solo hilo. No niega a los otros, simplemente elige no usarlos en esta narración particular. Entonces, esta introducción hace mucho más que presentar el tema. Fija la doctrina central, mide su alcance, señala las fuentes generales y, lo más jugoso, define con una precisión casi quirúrgica su propio enfoque narrativo, avisándonos de la selección que hicieron. Así es.
No solo nos dice de qué va la historia, sino también cómo te la voy a contar y desde qué ventana específica la vas a ver. Es una introducción que juega a varios niveles: teológico, contextual y metodológico. Prepara el terreno muy bien y, hay que decirlo con bastante honestidad, sobre sus elecciones. Me quedo pensando, ¿qué efecto buscan al ser tan explícitos con lo de Lucas? ¿Será para atajarse de críticas si alguien extraña escenas de otros evangelios? ¿O para resaltar algo que creen que solo Lucas tiene? Ambas son posibilidades válidas y quizás haya otras. Podría ser para justificar omisiones. Si no está en Lucas, no está en nuestra historia. Punto. Podría ser para subrayar un tema que creen que Lucas desarrolla mejor, como la compasión o la universalidad que mencionabas antes. O simplemente un compromiso con la transparencia, digamos, académica o narrativa. Citar la fuente primaria con rigor. Sin ver la obra completa es difícil saberlo con seguridad, pero el efecto inmediato es claro. Nos avisan que vamos a ver una lectura específica, la lucana, de los orígenes cristianos. Bueno, recapitulando entonces los puntos clave que sacamos de este fragmento. Identificamos un mensaje central de amor divino, salvación por fe en Jesucristo, conectado a una escala global hoy de más de 1.000 millones. Ajá. Reconocimos los evangelios como las fuentes señaladas para los humildes orígenes. Y desentrañamos el punto metodológico crucial. Admiten que hay múltiples narrativas, pero eligen deliberada y exclusivamente usar el Evangelio de Lucas para la historia que van a contar. El elemento que más resalta, creo, es justamente esa conciencia y declaración sobre la selección narrativa. Nos recuerda a algo básico. Toda historia, incluso las basadas en textos antiguos o sagrados, es resultado de un proceso de elegir, enfocar y presentar. Al destacar que hay otras versiones y luego optar solo por Lucas, la propia fuente nos invita a ser conscientes de esa selectividad. No es algo oculto, está puesto sobre la mesa desde el inicio. Entonces, ¿con qué nos vamos de este análisis? Nos da una base sólida para entender no solo un pilar teológico cristiano según esta fuente, sino también, y quizás más importante para interpretar lo que sigue, su estrategia narrativa. Sabemos qué lente van a usar. Correcto. Entendemos la tesis teológica y el zoom narrativo que aplicaron. Y esto nos deja con una cuestión interesante para pensar, una que la propia fuente parece insinuar al destacar su elección. Sabiendo que existen otras perspectivas dentro de los mismos evangelios canónicos, ¿cómo podría esta decisión de enfocarse únicamente en Lucas, con sus énfasis particulares y posibles omisiones de material presente en otros, dar forma o incluso limitar la comprensión que esta narración específica ofrece sobre la figura de Jesús y el nacimiento del cristianismo? Buena pregunta. Es una invitación a pensar en cómo la elección de una fuente inevitablemente moldea la historia que se cuenta.